La madrugada llegaba fría a Madrid, con ese tipo de frío que se cuela por las costuras de la ropa y se instala en los huesos. A las 5:15 de la mañana, cuando la mayoría de la ciudad aún dormía, Marcos Delgado ya estaba despierto. No por elección, sino por necesidad. Por rutina. Por supervivencia. Se movía en silencio por el pequeño apartamento de 2 habitaciones en Carabanchel, descalzo sobre el suelo de baldosas frías, evitando hacer ruido para no despertar a Luna. Su hija de 8 años dormía en la habitación del fondo, acurrucada bajo una manta de Frozen que ya tenía 3 años pero que ella se negaba a cambiar. Marcos preparó café en la cafetera vieja que hacía un ruido metálico al calentarse. Mientras esperaba, se quedó de pie frente a la ventana mirando la calle vacía. Las farolas anaranjadas iluminaban el pavimento húmedo de la noche anterior. Pronto llovería otra vez. Siempre llovía en noviembre. Se sirvió el café en un vaso térmico descolorido y revisó su teléfono. 3 turnos programados para hoy. Guardia de seguridad en un edificio corporativo de 7 a 15h, luego conductor de Uber hasta las 22h, y si tenía suerte, algún servicio nocturno que le dejara algo extra para el alquiler. El alquiler. Siempre el alquiler. Marcos tenía 34 años, pero cuando se miraba al espejo por las mañanas veía a alguien mayor. Ojeras permanentes, barba de 3 días porque no tenía tiempo para afeitarse bien, manos callosas de cargar cajas y trabajar doble turno durante años. No siempre había sido así. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que Marcos Delgado había sido otra persona. Había estudiado Derecho en la Complutense, había hecho prácticas en un despacho prestigioso, había soñado con casos importantes, con justicia, con cambiar algo en el mundo. Luego llegó Luna. O más bien, llegó el embarazo inesperado, la huida de su pareja cuando supo la noticia, el parto prematuro, los primeros meses caóticos con un bebé que lloraba todas las noches. Llegaron las facturas que no paraban, el despacho que no podía esperar, la decisión imposible entre terminar la carrera o cuidar a una niña que lo necesitaba más que nada en el mundo. Marcos eligió a Luna. Dejó el último año de Derecho. Nunca se tituló. Empezó a trabajar donde pudo, almacenes, seguridad, reparto. Trabajos que le permitían estar en casa por las noches para los cuentos antes de dormir, para las pesadillas, para la fiebre repentina a las 3 de la madrugada. No se arrepentía. Ni un solo día. Pero había noches, como esta madrugada fría, en que se quedaba quieto frente a la ventana con el café humeante entre las manos y se preguntaba cómo habría sido la otra vida. La que no eligió. Papá. La voz somnolienta de Luna lo sacó de sus pensamientos. Se giró. Su hija estaba en el pasillo, despeinada, arrastrando su peluche de unicornio por una pata. ¿Qué haces despierta, cariño? Tuve una pesadilla. Luna se frotó los ojos. Soñé que te ibas y no volvías. Marcos dejó el café y se arrodilló frente a ella. La tomó de las manos. Estaban frías. Eso nunca va a pasar. ¿Me oyes? Siempre vuelvo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Luna lo abrazó con esa fuerza desproporcionada que tienen los niños cuando necesitan sentirse seguros. Marcos le acarició el pelo, respiró su olor a champú barato de fresa. Vuelve a la cama. Tienes colegio en unas horas. ¿Me preparas las tortitas antes de irte? Marcos miró el reloj. Tenía que salir en 15 minutos o llegaría tarde al turno. Claro que sí. Preparó las tortitas rápido, con la práctica de años. Luna se sentó a la mesa de la cocina con las piernas colgando de la silla, aún medio dormida pero sonriendo mientras masticaba. Papá, dijo con la boca llena. Mañana tenemos excursión al Retiro. Hay que llevar 5 euros. Marcos sintió ese apretón familiar en el estómago. 5 euros. Una cantidad ridícula para la mayoría de la gente. Para él, era calcular si podía sacarlos sin que faltara para el autobús o para el pan del fin de semana. Los tendrás, dijo sin dudar. Seguro. Seguro. Luna sonrió y siguió comiendo. Marcos la observó. Tenía los mismos ojos oscuros de su madre, la misma nariz pequeña. Pero la sonrisa era suya. Y esa sonrisa valía cada turno doble, cada madrugada sin dormir, cada sueño enterrado. A las 6:30, Marcos salió del apartamento. El cielo estaba gris plomo, cargado de lluvia que aún no caía pero que se sentía en el aire pesado. Se subió al metro en la estación de Carabanchel, se mezcló con el flujo silencioso de gente cansada que iba hacia otro día de trabajo que no amaban pero que necesitaban. Nadie lo miraba. Nadie lo veía. Marcos era uno más entre miles. Un hombre invisible. Si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Me encanta saber de ustedes.
El edificio donde Marcos trabajaba como guardia de seguridad se llamaba Torre Azimuth. 32 pisos de cristal y acero en el distrito financiero, lleno de empresas de tecnología, consultoras y startups con nombres en inglés que él no entendía del todo. Su trabajo era simple: estar en la entrada, revisar identificaciones, firmar entregas, ser educado pero firme, ser invisible pero presente. A Marcos le gustaba ese equilibrio. No tenía que fingir ser otra persona. Solo hacer su trabajo, cobrar, irse. La mañana transcurrió normal. Ejecutivos con trajes caros entrando con cafés en vasos de cartón, mensajeros dejando paquetes, personal de limpieza saliendo al terminar el turno nocturno. A las 2:45, 15 minutos antes de que terminara su turno, empezó a llover. No fue una lluvia suave. Fue un diluvio repentino, violento, de esos que convierten las calles de Madrid en ríos en cuestión de minutos. Los cristales del edificio se cubrieron de agua, distorsionando la vista del exterior. Marcos miró hacia afuera. La gente corría buscando refugio, protegiéndose con bolsas, periódicos, maletines. Algunos se quedaron atrapados bajo marquesinas, esperando que amainara. A las 3 en punto, su relevo llegó. Marcos fichó la salida, se puso su chaqueta delgada y salió a la tormenta. No tenía paraguas. Nunca llevaba. Pesaba. Ocupaba espacio, y siempre terminaba olvidándolo en algún sitio. Caminó rápido hacia la estación de metro más cercana, esquivando charcos, con la cabeza agachada contra el viento. El agua le empapaba el pelo, le corría por la cara, se le colaba por el cuello de la chaqueta. Entonces la vio. Al principio fue solo una figura, un bulto oscuro junto a la pared de un callejón entre dos edificios. Marcos casi pasa de largo. Casi. Pero algo lo hizo detenerse. Girar la cabeza. Mirar mejor. Era una mujer. Estaba agachada contra la pared, intentando protegerse de la lluvia bajo un saliente que apenas cubría medio metro. Tenía el pelo completamente empapado pegado a la cara, la ropa oscura adherida al cuerpo. Temblaba. Marcos se acercó despacio. ¿Se encuentra bien? La mujer levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos eran grises, intensos, alerta. Tenía una expresión que Marcos reconoció de inmediato. Miedo intentando disfrazarse de control. Estoy bien, dijo con voz firme a pesar del temblor. Gracias. Marcos no se movió. La estudió rápidamente. Ropa cara, incluso empapada se notaba la calidad. Zapatos de tacón, uno de ellos roto. Bolso de marca abierto, contenido desparramado parcialmente. Rasguño en la mejilla. Labio ligeramente hinchado. La han asaltado. La mujer apretó la mandíbula. He dicho que estoy bien. No lo está. Ella lo miró directamente. No necesito ayuda. Todo el mundo necesita ayuda a veces. Hubo un silencio. Solo el ruido de la lluvia golpeando el pavimento, los coches pasando rápido levantando olas de agua sucia. La mujer cerró los ojos un momento. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado. La guardia había bajado, apenas un poco, pero suficiente. Me robaron el móvil, dijo en voz baja. El bolso. Intenté resistirme. Marcos asintió. Ha llamado a la policía. No. ¿Por qué no? Porque no quiero. Su tono fue cortante, definitivo. Marcos levantó las manos en un gesto de paz. Está bien. No tiene que explicarme nada. La lluvia arreciaba. El agua les caía a ambos, implacable. Marcos se quitó la chaqueta. La mujer se encogió ligeramente, un reflejo involuntario. Tranquila, dijo él despacio. Solo es una chaqueta. Se la extendió. Ella dudó. Luego la tomó y se la puso sobre los hombros. Era demasiado grande. Olía a detergente barato y a lluvia, pero estaba seca por dentro. Gracias, murmuró. Hay una cafetería a 2 calles de aquí. Está seca. Tiene calefacción. Puedo acompañarla. No lo conozco. Lo sé. Por eso se lo estoy diciendo, no imponiéndolo. La mujer lo miró durante un largo momento. Marcos sostuvo su mirada sin incomodidad, sin presión. Solo esperando. ¿Por qué hace esto?, preguntó ella finalmente. Porque alguien debería. Algo en esa simple respuesta pareció desarmarla. Asintió una vez. Está bien. Pero solo hasta que pare de llover. Solo hasta que pare de llover, repitió Marcos. Caminaron en silencio por las calles inundadas. Marcos iba medio paso adelante, abriendo camino, pero sin apurarla. La mujer cojeaba ligeramente por el tacón roto. La cafetería era pequeña, con olor a café recién hecho y bollería. Casi vacía por la hora y el tiempo. Marcos eligió una mesa del fondo, lejos de las ventanas,
lejos de miradas curiosas. Siéntese. Yo pido. ¿No tiene qué? ¿Café con leche o solo? Ella parpadeó. Con leche. Por favor. Marcos fue a la barra. Pidió 2 cafés con leche y 2 napolitanas de chocolate. Pagó con las monedas que tenía en el bolsillo. Le quedaban exactamente 2,30 €. Los 5 € de Luna tendrían que esperar al turno de Uber. Volvió a la mesa y dejó todo frente a ella. No tengo hambre, dijo la mujer. No importa. Estará ahí por si cambio de opinión. Se sentaron en silencio durante varios minutos. La mujer envolvía sus manos alrededor del vaso de café, absorbiendo el calor. Temblaba menos. Marcos no preguntó nada. No presionó. Solo bebió su café despacio y miró hacia la ventana donde la lluvia seguía cayendo con furia. Me llamo Sofía, dijo ella de pronto. Marcos se giró. Marcos. Gracias, Marcos. Por esto. No hay nada que agradecer. Sí lo hay. Su voz era más suave ahora, menos defensiva. La mayoría habría pasado de largo. La mayoría tiene miedo de involucrarse. ¿Y usted no? Marcos sonrió apenas. Tengo una hija de 8 años. Ya no me da miedo casi nada. Sofía esbozó una pequeña sonrisa. La primera. Cambió completamente su rostro. ¿Cómo se llama? Luna. Es un nombre bonito. Ella es más bonita todavía. Hablaron un poco más. Cosas pequeñas. Nada personal. El café, la lluvia, lo impredecible que era noviembre. A los 20 minutos, la lluvia empezó a amainar. Sofía se levantó lentamente. Debería irme. Tengo que resolver algunas cosas. Marcos asintió. Se puso de pie también. Tiene cómo llegar a casa. Llamaré un coche. Ahora que estoy seca puedo pedir prestado un teléfono. ¿Segura? Segura. Sofía se quitó la chaqueta de Marcos y se la devolvió. Estaba húmeda ahora, pero la tomó sin quejarse. Marcos, dijo ella antes de irse. No olvidaré esto. No tiene que recordarlo. Solo cuídese. Ella lo miró una última vez con esos ojos grises intensos y luego salió de la cafetería. Marcos se quedó solo frente a su café ya frío. Miró el reloj. Tenía que ir a recoger el coche, empezar el turno de Uber. Se levantó, salió a la lluvia que ahora era apenas una llovizna, y siguió con su día. Como siempre, sin saber que nada volvería a ser igual. Marcos olvidó el encuentro. O al menos intentó olvidarlo. Tenía demasiadas cosas en la cabeza como para pensar en una mujer a la que había ayudado bajo la lluvia. El turno de Uber fue largo, agotador. No ganó mucho. Un domingo por la noche no era el mejor momento. Llegó a casa pasadas las 11. Luna ya estaba dormida. La cuidadora, la señora Amparo de abajo, estaba viendo la televisión en el sofá. Se portó bien, dijo la mujer mayor mientras recogía su bolso. Cenó todo. Hizo los deberes. Gracias, Amparo. Marcos, hijo, te veo cada día más cansado. Estoy bien. No estás bien. Pero eres demasiado terco para admitirlo. Le dio una palmada en el brazo. Descansa. Cuando se fue, Marcos se asomó al cuarto de Luna. Dormía profundamente, con el unicornio apretado contra el pecho. Se duchó, comió las sobras de la cena, revisó las facturas pendientes. 700 € de alquiler, 120 de luz, 80 de agua, el colegio, la comida, la ropa que Luna necesitaba porque crecía sin parar. Los números nunca cuadraban del todo. Siempre faltaba algo. Marcos apagó la luz y se quedó dormido al instante, con ese sueño pesado de quien está demasiado cansado para soñar. Al día siguiente, lunes, todo empezó normal. Despertó a Luna, preparó el desayuno, la llevó al colegio. Llegó a Torre Azimut a las 7 de la mañana para su turno. A las 9:30, las puertas de cristal se abrieron y entraron 10 personas. No entraron. Irrumpieron. 10 personas con trajes impecables, maletines de cuero, expresiones serias. 9 hombres, una mujer. Todos caminaban con esa seguridad particular de quien está acostumbrado a que las puertas se abran antes de que lleguen. Marcos se puso de pie automáticamente. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles? El hombre del frente, cincuentón, con el pelo gris perfectamente peinado, lo miró como si fuera un obstáculo menor. Venimos a ver a Marcos Delgado. Marcos parpadeó. Soy yo. El hombre intercambió una mirada con los demás. Algo parecido a satisfacción cruzó su rostro. Perfecto. Señor Delgado, soy Javier Montero, director legal de Vega Corp. Necesitamos hablar con usted. ¿Hay algún lugar privado? El corazón de Marcos se aceleró. ¿Qué es esto? ¿He hecho algo malo?
Eso depende de su cooperación. Antes de que Marcos pudiera responder, otra figura cruzó las puertas. Ella, Sofía, pero no era la misma mujer empapada y asustada de ayer. Esta Sofía llevaba un traje sastre gris oscuro perfectamente cortado, tacones altos nuevos, el pelo recogido en un moño elegante. Caminaba con autoridad absoluta. Sus ojos se encontraron. Marcos sintió como el suelo se movía bajo sus pies. «Buenos días, Marcos», dijo ella con voz neutra, profesional. «¿Qué? ¿Qué es esto?» Sofía se detuvo frente a él. «Necesitamos hablar. En privado». El guardia de seguridad del turno de tarde había llegado temprano. Miró la escena con los ojos muy abiertos. «Yo me encargo aquí», dijo rápidamente. Marcos no tenía opción. Siguió al grupo hacia la sala de reuniones del piso bajo, una habitación con mesa larga y sillas de cuero que normalmente se usaba para entrevistas. Los abogados se sentaron. Marcos se quedó de pie. «Siéntese, por favor», dijo Javier Montero. «Prefiero estar de pie». «Como quiera». Sofía se sentó al final de la mesa. No lo miraba directamente. Tenía una expresión cuidadosamente neutra. Javier abrió un maletín y sacó varios documentos. «Señor Delgado, ayer usted tuvo un encuentro con la señorita Sofía Vega. La ayudé bajo la lluvia. Eso no es un delito. Nadie ha dicho que lo sea. Pero necesitamos asegurarnos de ciertas cosas». «¿Cómo qué?». Otro abogado habló, mujer de unos 40, con lentes de montura fina. «La señorita Vega es la CEO de Vega Corp, una de las empresas tecnológicas más importantes del país. Cualquier información sobre ella es sensible». Marcos miró a Sofía. Ella seguía sin mirarlo. «No sabía quién era», dijo él lentamente. «Lo sé», respondió Sofía por primera vez. Su voz era suave, pero firme. «Por eso estamos aquí». «No entiendo». Javier empujó un documento hacia él. «Este es un acuerdo de confidencialidad. Simple, directo. Usted se compromete a no hablar con nadie sobre lo ocurrido ayer. No a prensa, no a redes sociales, no a conocidos. Nada». Marcos leyó las primeras líneas. Palabras técnicas, cláusulas, penalizaciones. «¿Y si no firmo?». Entonces tendremos que asumir que sus intenciones no eran tan altruistas como parecían. La sangre de Marcos se enfrió. «Me está amenazando. Le estoy ofreciendo protección mutua». «No necesito protección. No hice nada malo». Javier se reclinó en su silla. «Señor Delgado, usted es un guardia de seguridad con un salario mínimo. Tiene una hija. Vive en Carabanchel. Trabaja 2 empleos». Hizo una pausa. Un escándalo mediático podría complicarle mucho la vida. Marcos sintió la rabia burbujeando en su pecho. «No pueden». «Si podemos», interrumpió otro abogado. «Y lo haremos si es necesario». El silencio cayó pesado sobre la sala. Marcos miró a Sofía directamente. «¿Esto es lo que quieres?». Después de lo que pasó ayer. Ella finalmente sostuvo su mirada. Por un segundo, apenas un segundo, vio algo en sus ojos. «Disculpa. Conflicto. Dolor». Luego desapareció. «Es lo necesario», dijo ella. Marcos rió sin humor. «Ayer me dijiste que no olvidarías esto». «Tienes razón. Yo tampoco». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. «Señor Delgado», llamó Javier. «Si sale por esa puerta sin firmar, esto se complicará». Marcos se detuvo. Giró la cabeza. «Complíquenlo», dijo. «Ya estoy acostumbrado». Y salió. Marcos volvió a su puesto en la entrada de Torre Azimut con las manos temblando. No de miedo, de rabia contenida. El guardia del turno de tarde lo miró con preocupación. «¿Estás bien, tío?». «Sí, estoy bien». No estaba bien. Terminó su turno en piloto automático. Revisó identificaciones sin ver rostros. Firmó entregas sin leer nombres. Cuando llegaron las 3 de la tarde, salió del edificio sin mirar atrás. Necesitaba pensar. Necesitaba aire. Caminó sin rumbo por el distrito financiero. Los edificios de cristal se alzaban a su alrededor como gigantes indiferentes. Ejecutivos pasaban hablando por teléfono, riendo, vivos en un mundo al que Marcos no pertenecía. Su teléfono vibró. Número desconocido. Dudó, luego contestó. «Sí. Señor Delgado». La voz era masculina, educada pero fría. «Javier Montero de nuevo. Creo que salió precipitadamente de nuestra reunión. Creo que dejé todo claro. Tengo que advertirle que su negativa tendrá consecuencias. Haga lo que tenga que hacer». «Señor Delgado». Montero hizo una pausa. «No queremos ser sus enemigos». «Entonces dejen de actuar como si lo fueran». Colgó.
Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. Al día siguiente, cuando llegó a su turno, el supervisor lo estaba esperando en la entrada. Andrés, un tipo de 50 años con quien Marcos siempre se había llevado bien. Marcos, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Andrés se veía incómodo. Recibí una llamada anoche. De arriba. Muy arriba. El estómago de Marcos se hundió. Y dicen que ha habido quejas sobre tu desempeño. ¿Quejas? ¿De quién? No pueden decirme. Confidencial. Andrés bajó la voz. Marcos, yo sé que eres buen trabajador. Nunca has dado problemas. Pero esto viene de muy arriba y me están presionando para que te ponga en periodo de prueba. Esto es una venganza. No sé de qué hablas y prefiero no saberlo. Andrés puso una mano en su hombro. Solo te digo, ten cuidado. Con quien sea que te hayas metido. Marcos trabajó ese día con una nube oscura sobre la cabeza. No era solo el empleo. Era el mensaje, te podemos tocar en cualquier sitio. Por la tarde, cuando fue a recoger a Luna del colegio, la niña salió corriendo hacia él con una sonrisa enorme. Papá, hoy dibujé un castillo en plástica. La seño dijo que era el más bonito. Marcos la abrazó fuerte, respirando su olor a lápices de colores y patio de recreo. Seguro que sí, campeona. En el camino a casa, Luna iba saltando sobre las líneas de las baldosas, jugando a no pisar las rayas. Marcos la observaba, intentando sonreír, pero la preocupación le mordía por dentro. ¿Y si no paraba en el trabajo? ¿Y si iba más allá? Esa noche, después de acostar a Luna, Marcos se sentó frente al ordenador viejo del salón. Buscó Sofía Vega Corp en Google. Los resultados lo inundaron. Decenas de artículos. Fotos en eventos corporativos. Entrevistas en revistas de negocios. Sofía Vega, CEO de Vega Corp, una empresa de tecnología valorada en cientos de millones. Heredera de un imperio familiar. Una de las mujeres más poderosas del país. Había fotos de ella en galas benéficas, siempre elegante, siempre seria. En todas mantenía una distancia calculada con las personas a su alrededor. Nunca sonreía del todo. Marcos siguió leyendo. Encontró un artículo de 2 años atrás. Sofía Vega habla sobre el acoso que enfrentó al tomar el control de Vega Corp. Hubo quienes intentaron destruirme por ser mujer. Aprendí a protegerme. Otro artículo más reciente. La CEO más inaccesible del país. Sofía Vega no concede entrevistas personales desde hace 3 años. Y entonces encontró algo que lo hizo detenerse. Un pequeño artículo en un periódico local de hace 6 meses. Sofía Vega denuncia acoso por parte de un ex socio. El caso se resuelve en privado con acuerdo de confidencialidad. Marcos leyó entre líneas. Acoso. Ex socio. Confidencialidad. De pronto todo encajó. Los abogados. El pánico en sus ojos cuando la encontró bajo la lluvia. El rasguño en la mejilla. La negativa a llamar a la policía. Sofía no estaba protegiéndose de él. Estaba protegiéndose de todo el mundo. Porque alguien ya la había traicionado antes. Al tercer día, Marcos decidió que no podía seguir así. Tenía que hablar con ella. Cara a cara. Sin abogados. Sin amenazas. Averiguó la dirección de las oficinas centrales de Vega Corp. Un edificio moderno en el Paseo de la Castellana. Todo cristal azul y líneas elegantes. Fue después de su turno, aún con el uniforme de guardia de seguridad. La recepción era intimidante. Mármol blanco, techos altos, un mostrador donde 3 recepcionistas lo miraron como si fuera un error. Buenos días. Necesito ver a Sofía Vega. La recepcionista, una mujer joven de maquillaje perfecto, arqueó una ceja. ¿Tiene cita? No. Entonces me temo que no es posible. Es urgente. Sin cita, no hay acceso. Lo siento. Marcos respiró hondo. Dígale que Marcos Delgado está aquí. Que necesito 5 minutos. Señor, la señorita Vega no recibe visitas sin. Por favor. Su voz se suavizó. Solo dígale mi nombre. La recepcionista dudó. Algo en su tono debió tocarla porque cogió el teléfono y marcó un interno. Disculpe la molestia. Hay un señor Marcos Delgado que insiste en verla. Pausa. Sí. Entiendo. Colgó y lo miró sorprendida. Puedes subir. Piso 24. Marcos no esperó a que cambiara de opinión. El ascensor era de cristal, subía por el exterior del edificio. Madrid se extendía abajo, infinita, indiferente. Marcos vio su reflejo en el cristal. Un hombre cansado con uniforme barato, subiendo a un mundo que no era el suyo. Las puertas se abrieron en el piso 24. Una asistente lo esperaba. Por aquí.
Lo guió por un pasillo de paredes blancas con cuadros abstractos hasta una puerta de madera oscura. Tocó 2 veces. Adelante. La oficina de Sofía era como esperaba y totalmente distinta al mismo tiempo. Grande, luminosa, con ventanales que daban a toda la ciudad. Pero no era fría. Había plantas en las esquinas, libros apilados, una manta suave sobre el respaldo del sofá. Sofía estaba de pie junto a la ventana. Se giró cuando le entró. Llevaba un vestido negro simple, sin joyas. El pelo suelto esta vez, más suave que en la reunión con los abogados. Parecía cansada. Marcos. Sofía. Silencio. Puedes sentarte, dijo ella señalando el sofá. Prefiero estar de pie. Ella casi sonrió. Como quieras. Marcos no sabía por dónde empezar. Había ensayado 100 discursos en su cabeza durante los 3 días. Ahora todos se le escapaban. ¿Por qué viniste con abogados?, preguntó finalmente. Sofía lo miró durante un largo momento. Porque tenía miedo. ¿De mí? ¿Del mundo? Se sentó en el borde de su escritorio. Marcos, no conoces mi vida. No sabes lo que es vivir con una diana permanente en la espalda. Entonces explícamelo. Ella cerró los ojos. Hace 6 meses, un hombre en quien confiaba, un socio de negocios, me acosó durante semanas. Mensajes, llamadas, apariciones. Cuando lo confronté, él lo negó todo y filtró información falsa sobre mí a la prensa. Casi destruye mi reputación. Marcos sintió algo apretarse en su pecho. Lo resolví, continuó Sofía. Con abogados, con dinero, con acuerdos. Pero aprendí algo, la gente siempre quiere algo. Siempre hay un precio. Yo no quería nada. Lo sé. Su voz se quebró apenas. Por eso tuve más miedo todavía. No lo entiendo. Sofía lo miró directamente. Porque si no querías nada, significaba que eras real. Y lo real es peligroso. Lo real puede romperte. El silencio se instaló entre ellos, pesado pero no hostil. Los abogados fueron idea de Javier, dijo ella. Mi director legal. Cuando le conté lo que pasó, entró en modo protección. No lo pude detener. Podrías haberlo intentado. Tienes razón. Podría. Se frotó la frente. Pero soy cobarde, Marcos. No del tipo que crees. Soy cobarde para confiar. Marcos se acercó un paso. Ese hombre bajo la lluvia. ¿Era él? ¿El es socio? Sofía negó con la cabeza. No. Era uno de sus amigos. Vino a recordarme que aún pueden tocarme si quieren. La rabia volvió a encenderse en Marcos. ¿Lo denunciaste? ¿Para qué? Ya pasé por eso. El sistema no protege a mujeres como yo. Dicen que tenemos poder, pero ese poder se desmorona cuando alguien decide usar la violencia. Entonces deberías habérmelo dicho, en vez de amenazarme. Lo sé. Su voz era apenas un susurro. Lo siento. Marcos dio otro paso hacia ella. Ya no había escritorio entre ellos, solo aire. Sofía, no soy tu enemigo. Y no todos quieren algo de ti. Entonces eres el primero. O tal vez eres tú quien no se permite ver que hay gente buena. Ella lo miró con los ojos brillantes. No puedo permitirme ese lujo. Si puedes. Solo tienes que elegirlo. Se quedaron en silencio un largo rato. Sofía fue la primera en moverse. Caminó hacia los ventanales y miró la ciudad extendiéndose bajo ellos. ¿Tienes idea de lo sola que se puede estar rodeada de millones de personas?, preguntó sin girarse. Marcos se acercó. Se quedó a su lado, ambos mirando hacia afuera. Sí, dijo simplemente. Sí lo sé. Sofía lo miró de reojo. ¿Cómo? Marcos metió las manos en los bolsillos. Perdí a la madre de mi hija el día que nació. Bueno, no murió. Se fue. Dejó al bebé en mis brazos y desapareció. Sofía giró completamente hacia él. Durante meses intenté encontrarla, continuó Marcos. Pensé que volvería, que solo necesitaba tiempo. Pero nunca regresó. Y me quedé solo con una niña recién nacida que lloraba todas las noches y yo no sabía cómo calmarla. ¿Y tu familia? No tengo. Crecí en el sistema. Familias de acogida, casas de grupo. Aprendí desde pequeño que solo puedes contar contigo mismo. Sofía asintió lentamente. Entonces sí lo entiendes. Entiendo que el mundo puede ser brutal. Pero también aprendí que si te cierras completamente, sobrevives, pero no vives. ¿Y tú vives? Marcos sonrió con tristeza. Intento. Por Luna. Porque ella merece ver que hay algo más que supervivencia. Se sentaron entonces, uno al lado del otro en el sofá frente a los ventanales. Ya no había tensión, solo un cansancio compartido. ¿Por qué estudiaste Derecho?, preguntó Sofía.
Marcos se sorprendió por la pregunta. ¿Cómo sabes? Mis abogados investigaron. Perdona. Él negó con la cabeza. No importa. Estudié derecho porque crecí viendo injusticias. Familias rotas, niños perdidos en el sistema, gente que nunca tuvo una oportunidad. Pensé que podría cambiar algo. ¿Y por qué no terminaste? Porque cambió mi prioridad. Luna necesitaba un padre presente, no un abogado ausente trabajando 100 horas a la semana. ¿Te arrepientes? Marcos lo pensó. A veces. Cuando veo las facturas que no puedo pagar. Cuando Luna pregunta por qué no podemos ir de vacaciones como sus compañeros. Pero luego la veo sonreír y sé que elegí bien. Sofía lo observaba con una intensidad nueva. Eres una buena persona. Soy una persona normal intentando hacer lo mejor posible. Eso te hace bueno. Hablaron durante horas. Sobre todo y sobre nada. Sofía le contó sobre crecer en una familia de empresarios donde los abrazos eran reuniones de consejo y el amor se medía en expectativas cumplidas. Sobre tomar las riendas de Vega Corp a los 28 años y sentir que todos esperaban que fracasara. Marcos le habló de las madrugadas eternas con Luna bebé, de aprender a trenzar el pelo viendo tutoriales de YouTube, de las noches en que el dinero no alcanzaba y tenía que elegir entre pagar la luz o comprar comida. Cuando Marcos miró el reloj, eran las 9 de la noche. Mierda. Luna. Se levantó de golpe. Tengo que irme. La señora Amparo no puede quedarse más tarde. Espera. Sofía se levantó también. Gracias. Por venir. Por escuchar. Sofía. Marcos la miró seriamente. Retira los abogados. No los necesitas conmigo. Ella asintió. Lo haré. Te lo prometo. Cuando Marcos llegó a la puerta, se giró una última vez. Y Sofía, no todos quieren algo de ti. Algunos solo quieren que estés bien. Salió antes de que ella pudiera responder. Si esta historia te está llegando al corazón, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Tu apoyo significa todo. Los días siguientes fueron extraños. Marcos volvió a su rutina. Trabajo, Luna, trabajo. Pero algo había cambiado. Sofía cumplió su palabra. Los abogados desaparecieron. La presión en su trabajo se alivió misteriosamente. Y entonces empezaron los mensajes. El primero llegó 3 días después de su conversación en la oficina. ¿Cómo está Luna? Espero que haya disfrutado su excursión al retiro. Marcos miró el mensaje confundido. ¿Cómo sabía de la excursión? Respondió, bien. Gracias por preguntar. Me alegro. Que tengas buen día. Así de simple. Sin segundas intenciones. Solo, interés humano. Al día siguiente, otro mensaje. Hoy vi a una niña con coletas en el metro y pensé en Luna. Tiene muchas amigas en el colegio. Marcos sonrió mientras respondía. Algunas. Es tímida al principio pero luego no para de hablar. Como su padre entonces. Yo tímido. Al principio. En la cafetería. Pero luego no paraste de ser amable. Los mensajes se volvieron rutina. Sofía preguntaba por Luna, por su día. Marcos preguntaba por su trabajo, si había comido. Cosas pequeñas. Cotidianas. Reales. Una tarde, Marcos salió del edificio después de su turno y encontró un sobre en el parabrisas de su coche. Dentro había entradas para el teatro infantil y una nota manuscrita. Luna mencionó en uno de tus mensajes que nunca había ido al teatro. Estas son para el sábado. Si no puedes, no pasa nada. Pero sería bonito que fuera. Marcos se quedó mirando las entradas durante largo rato. El sábado, llevó a Luna al teatro. Nunca la había visto tan emocionada. Se vistió con su mejor vestido, el que normalmente guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. En la entrada del teatro, alguien los esperaba. Sofía. Pero no la Sofía ejecutiva de traje y tacones. Esta llevaba jeans, un suéter suave color crema, el pelo suelto. Se veía normal. Humana. Luna se escondió detrás de Marcos, tímida. Hola, dijo Sofía con una sonrisa suave. Tú debes ser Luna. La niña asintió sin decir nada. Me llamo Sofía. Soy amiga de tu papá. Luna miró a Marcos buscando confirmación. Él asintió. ¿Eres la señora de los mensajes? Preguntó Luna de pronto. Marcos se puso rojo. Luna. Sofía rió. Una risa genuina, ligera. Sí, soy yo. Papá sonríe cuando escribe contigo. Luna, dijo Marcos más fuerte. Pero Sofía se había agachado a la altura de la niña. ¿Sí? Y tú también sonríes cuando tu papá está contento. Luna pensó un momento, luego asintió. Siempre.
Porque papá casi nunca está contento del todo. Algo pasó por el rostro de Sofía. Ternura mezclada con tristeza. Bueno, dijo incorporándose. Entonces hoy vamos a hacer que esté contento del todo. ¿Te parece? Luna sonrió por primera vez. Vale. La función fue mágica. Luna reía, aplaudía, se inclinaba hacia adelante en su asiento sin perderse un segundo. Marcos la observaba más que al escenario, grabando cada expresión de felicidad en su memoria. Y a veces, cuando giraba la cabeza, descubría que Sofía no miraba el escenario tampoco. Lo miraba a él. La tarde siguiente al teatro, todo cambió de nuevo. Marcos estaba en su turno cuando su teléfono vibró con furia. Llamada de la señora Amparo. Contestó de inmediato. ¿Amparo? ¿Qué pasa? Marcos, hijo, tienes que venir rápido. Su voz temblaba. Ha venido gente preguntando por ti. Por Luna. El corazón se le detuvo. ¿Qué gente? No lo sé. Dijeron que eran del colegio, pero no me lo creo. Yo no les abrí, pero siguen ahí fuera. Voy para allá. No salgas. No abras a nadie. Marcos le dijo a su supervisor que tenía una emergencia familiar y salió corriendo. Tomó el metro más rápido, cada segundo una eternidad. Cuando llegó a su edificio, vio un coche negro aparcado frente a la entrada. Dentro, dos hombres esperaban. Se acercó directo al coche y golpeó la ventana. El conductor bajó el cristal lentamente. Era corpulento, con el rostro inexpresivo. ¿Qué quieren? Señor Delgado. Solo queremos hablar. ¿De qué? De su hija. Y de las malas decisiones que está tomando. La sangre de Marcos hirvió. Váyanse. Ahora. ¿O qué? No fue pregunta. Marcos sacó su teléfono. O llamo a la policía. El hombre sonrió. Adelante. Pero pregúntese, ¿quién cree que van a escuchar? ¿A usted o a nosotros? Antes de que Marcos pudiera responder, otro coche se detuvo bruscamente detrás del primero. Sofía salió como una tormenta. Vestía traje, tacones, el pelo perfectamente peinado. Pero su rostro estaba lleno de furia controlada. ¿Qué demonios están haciendo aquí? Su voz era hielo cortante. El conductor se tensó. Señorita Vega, solo cumplíamos órdenes. ¿De quién? Silencio incómodo. Pregunte de quién. Cada palabra era una amenaza. Del señor Montero. Sofía cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, la decisión ya estaba tomada. Váyanse. Y díganle a Javier que está despedido. Efectivo inmediatamente. Señorita, él solo. He dicho que se vayan. Su tono no admitía réplica. Los hombres intercambiaron miradas, luego arrancaron el coche y desaparecieron calle abajo. Sofía se giró hacia Marcos. Su expresión cambió inmediatamente de furia a preocupación. ¿Estás bien, Luna? Está dentro. Con la vecina. Asustada probablemente. Lo siento. Sofía se llevó las manos a la cara. Dios, lo siento tanto. No es tu culpa. Sí lo es. Javier actuó sin mi autorización, pero lo hizo en mi nombre. Eso me hace responsable. Marcos la miró. Respiró hondo. Sube. Necesito que Luna te vea. Que sepa que estás de nuestro lado. Sofía parpadeó, sorprendida. ¿Estás seguro? Completamente. Subieron juntos las escaleras hasta el tercer piso. El apartamento de Marcos era pequeño, modesto. Muebles viejos pero limpios, juguetes en una caja en la esquina, dibujos de Luna pegados en la nevera con imanes. La señora Amparo abrió la puerta con cautela. Al ver a Sofía, su expresión fue de confusión. Amparo, ella es Sofía. Es, amiga. Viene a ayudar. La mujer mayor asintió lentamente y se hizo a un lado. Luna estaba acurrucada en el sofá, abrazando su unicornio. Cuando vio a Marcos, corrió hacia él. Papá. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. Había hombres malos. Ya no están. Se fueron. Luna vio a Sofía entonces y dudó. Sofía se arrodilló despacio frente a ella. Hola, Luna. ¿Te acuerdas de mí? La niña asintió. Del teatro. Exacto. Vine porque tu papá es importante para mí. Y tú también. Y quiero que sepas que nadie va a hacerte daño. Te lo prometo. Luna la miró con esos ojos oscuros demasiado serios para su edad. ¿Los mandaste tú? Sofía tragó saliva. No, pero gente que trabaja para mí lo hizo sin preguntarme. Y eso fue muy malo. Te pido perdón. Los adultos siempre dicen perdón, pero luego hacen lo mismo, dijo Luna. Sofía sonrió con tristeza. Tienes razón. Las palabras son fáciles. Los hechos son lo que cuenta. Entonces demuéstralo. Marcos casi rió a pesar de todo. Su hija,
Siempre directa. Sofía asintió seriamente. Lo haré. ¿Me das una oportunidad? Luna miró a su padre. Marcos asintió suavemente. Vale, dijo Luna finalmente. Pero solo una. Esa noche, después de que Luna se durmiera, Marcos y Sofía se sentaron en la pequeña cocina. Él preparó café. Ella miraba alrededor con expresión pensativa. Es acogedor, dijo. Es pequeño, pero es nuestro. A veces pequeño es mejor. Sofía aceptó la taza. Mi casa tiene 12 habitaciones y me siento perdida en ella. Marcos se sentó frente a ella. ¿Qué va a pasar ahora? Javier está despedido. Oficialmente. Voy a hacer una limpieza completa de mi equipo legal. Y voy a asegurarme de que nada como esto vuelva a pasar. ¿Y el tipo que te acosó? ¿Sus amigos? Sofía apretó la taza. Ahí es donde necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Marcos, tú estudiaste Derecho. ¿Sabes cómo funciona el sistema? Se inclinó hacia adelante. El acuerdo que firmé con mi socio tiene cláusulas que me atan las manos. No puedo hablar públicamente. No puedo denunciar sin violar la confidencialidad. Pero él y sus amigos pueden seguir acosándome desde las sombras. ¿Y quieres saber si hay alguna forma de salir? Sí. Marcos pensó. Su mente, dormida durante años, empezó a despertar. Recordó clases, casos, profesores explicando tecnicismos legales. Necesitaría ver el contrato, dijo lentamente. Lo tengo aquí. Sofía sacó su teléfono y le mostró un PDF. Marcos leyó durante largo rato. Sus ojos se movían rápido, buscando, analizando. Y entonces lo vio. Aquí. Señaló una cláusula. Cláusula 7, inciso B. El acuerdo de confidencialidad queda nulo si alguna de las partes incurre en amenazas o intimidación posterior. Ellos enviaron a sus amigos a amenazarte. Eso rompe el contrato. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Estás seguro? Completamente. Con las pruebas correctas, puedes denunciar sin consecuencias legales. Por primera vez desde que se conocieron, Sofía sonrió completamente. Una sonrisa enorme, liberadora. Marcos Delgado, dijo suavemente. Eres brillante. Soy un guardia de seguridad que dejó la carrera. No. Sofía le tomó la mano sobre la mesa. Eres un abogado que eligió a su hija. Eso no te hace menos brillante. Te hace mejor persona. Sus manos quedaron enlazadas sobre la mesa. Ninguno se movió. Sofía, dijo Marcos en voz baja. Esto que está pasando entre nosotros. Lo sé. Es complicado. Lo sé. Venimos de mundos diferentes. Y... Sofía apretó su mano. Marcos, me has tratado como persona cuando todos me tratan como empresa. Me escuchaste cuando nadie escucha. Y le prometiste a mi hija que demostrarías con hechos. Eso vale más que todos los mundos que nos separan. Marcos sintió algo aflojarse en su pecho. Algo que había estado apretado durante años. No sé cómo hacer esto, admitió. Yo tampoco. Pero podemos aprender juntos. Se quedaron así, manos enlazadas, café enfriándose, mientras afuera Madrid seguía con su vida ruidosa e indiferente. Dentro de ese pequeño apartamento, dos personas rotas empezaban a encontrar que juntas, tal vez, podrían estar completas. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros vídeos que aparecen en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.